Damos inicio a la primera conferencia, Bioecología de Prodiplosis longífila y perspectivas para su control, dictado por la doctora María del Rosario Manzano Martínez. Bienvenida, doctora. Buenas tardes para todos. Mi nombre es María del Rosario Manzano. Trabajo como profesora titular en el Departamento de Ciencias Agrícolas de la Universidad Nacional de Colombia. Y quiero agradecer esta invitación que me ha hecho Ceni Flores para compartir con ustedes el conocimiento que tengo junto con el grupo de investigación que yo coordino, que se llama Interacciones Tritróficas, sobre la plaga de interés en la tarde de hoy, que es Prodiplosis longifila. Entonces, nuevamente, muchas gracias por esta invitación. Voy entonces a dar inicio a la charla que nos corresponde con relación a generalidades de prodiplosis, su identificación taxonómica, determinación de biotipos, predicción de la distribución y estrategias de control. Bueno, entonces, con relación a generalidades de prodiplosis, yo he dividido el título para ir presentándolo y entonces que haya mayor claridad en el tema. Voy a hacer referencia a publicaciones que tenemos en el grupo de investigación y que les permitirán a ustedes acceder a información pues con mayor tranquilidad. Este símbolo que ven aquí, simbolito, es el símbolo de nuestro grupo de investigación que se llama Interacciones Tritróficas de la Universidad Nacional de Colombia, y yo lo pongo para identificar los documentos o los trabajos donde el grupo ha participado con relación al tema que nos concierne hoy. Esta es otra publicación que el grupo ha participado y que voy a mostrar información. Bueno, este es Prodiplosis longifila, es un díptera de la familia Cecidomidae y es conocido con los nombres de caregato aquí en Colombia, aquí pues en el Valle del Cauca, también se le dice caracha, en otros países les dice la negrita, y tiene que ver con el daño que produce en tomate. Prodiplosis longifila es una plaga que se considera, y yo estoy de acuerdo, en que la excesiva aplicación de insecticidas contra otras plagas del tomate han ocasionado que el insecto suba sus poblaciones. Para nadie es un secreto que tomate ha tenido una historial de plagas como el perforador del fruto, tuta absoluta, mosca blanca, y la fuerte aplicación de esos insecticidas pues ha hecho que Prodiplosis suba sus poblaciones porque ha habido un desbalance en los enemigos naturales. Entonces aquí tenemos el insecto en una fotografía placa de microscopio vista a 10x. Tenemos el par de alas típico de los díptera, las antenas que son bien características. Ahora les muestro una mejor imagen. Y aquí tenemos una hembra con su ovipositor. Este ovipositor es telescópico. Entra, lo guarda y lo saca cuando va a ser llamado sexual. Bueno, tenemos entonces, con relación a la biología, Prodiplosis longifila oviposita. Aquí tenemos los huevos vistos a microscopio en 40x. Y no es cierto que Prodiplosis deje directamente larvas. Como cualquier otro cecidómido, pasa por el estado de huevo. Lo que pasa es que el huevo es muy pequeño, ¿sí? Y se mete dentro de la epidermis, lo cual no facilita su visibilidad. El huevo dura poco, un día, ¿cierto? Para que después ese huevo entonces eclosione. Con relación a la biología y a la ubicación de Prodiplosis en tomate, porque es tomate la planta donde nosotros hemos tenido más desarrollo en esta plaga. También la hemos estudiado un poco en otros cultivos, como les voy a mostrar, pero realmente es tomate donde tenemos la mayor información. Entonces,
En la parte aérea vamos a encontrar los huevos en el follaje, probablemente también están en las estructuras florales, muy probablemente, pero nosotros no lo hemos encontrado allá. Y aquí tenemos los 3 estados larvales que presenta prodiplosis. Al inicio es blanco, después se va volviendo la larva amarillita, ya la prepupa es amarilla y la prepupa cae para empupar en el suelo. Entonces el estado de pupa ocurre en el suelo y a partir de allí emerge el adulto. El huevo dura poco, como ya lo dijimos, y el tiempo de desarrollo larva 1 adulto a estas condiciones que están indicadas aquí toma 14 días. O sea, en 14 días tenemos una nueva generación de prodiplosis y si la temperatura sube, como pasó recientemente, nosotros hemos obtenido en 11 días también adultos de prodiplosis en condiciones de laboratorio, trayendo larvas de campo. El adulto dura muy poco, ¿sí? Este es un insecto de estrategia R, ¿cierto? Donde la mayor inversión de energía la hacen es para la reproducción. Ellos viven poco, se reproducen rápidamente y la longevidad del adulto aumenta 2 días en condiciones de laboratorio. Cuando le ofrecimos azúcar en campo, lo que hará el adulto pues será conseguir buscar néctar, fuentes de azúcar floral o extrafloral en las plantas. Con relación a la identificación taxonómica de Prodiplosis longifila, que es muy importante, es fundamental para, antes de definir el manejo, ¿cierto? Porque hay que estar muy segura de que es la especie. Tenemos 2 caminos. Uno es la identificación morfológica basada en la genitalia del macho. Y esto se puede lograr es a través de montaje en placa. O sea, hay que hacer todo un preparado para montar placas y mirar al microscopio. Entonces, aquí tenemos cómo luce prodiplosis y el gonococcito, el gonostilo, ¿sí? Como que ellas abren como estar abriendo los brazos de un lado para el otro. Esa es la forma como ellos abren y así se articula. Y la otra estructura que es muy típica de los machos de Prodiplosis longifila es la antena. La antena está dividida, como ustedes pueden ver, es como cada segmento se dividiera en 2 y tiene unas setas largas que son bucles que se llaman circunfilas y que aparentemente son las que le permiten al macho detectar la feromona sexual que produce la hembra de Prodiplosis longifila, que es un tema que nosotros estamos estudiando actualmente y del cual les hablo más adelante. La otra forma que hay para identificar a Prodiplosis longifila es el código de barras del DNA, utilizando el DNA de la mitocondria. Eso es un estudio de Diana Duque Gamboa y colaboradores de la Universidad del Valle, en el cual también participó nuestro grupo de investigación. Pero lo importante que yo quiero que ustedes sepan es que ya están disponibles las secuencias del DNA de prodiplosis. Entonces, para una identificación rápida y muy segura, se puede utilizar esta herramienta, ¿cierto? Hacer extracción del DNA, utilizar la técnica del código de barras y comparar esa secuencia con lo que ya está disponible en el GenBank. Tenemos con relación al daño que produce Prodiplosis longifila en tomate. Prodiplosis afecta el estado larval, en su estado larval afecta los brotes foliares, daña la estructura floral, daña los frutos pequeños. Este daño se puede manifestar en frutos grandes, que es lo que acá en el valle se le dice como caregato, pero también prodiplosis puede llegar a frutos más grandes y alimentarse debajo del cáliz, causar pérdidas económicas por encima del 50%. Aquí tenemos el problema en pimentón, ¿cierto? También está presente en pimentón y aquí
es bien importante resaltar que en pimentón hay una mezcla de especies, ¿sí? Y tenemos a Prodiplosis longifila con otro cesidómide, pero del género Dasyneura. Entonces, la identificación taxonómica realmente es muy importante, tener la certeza de que el insecto que está allí y que tenemos sospecha es Prodiplosis longifila. Porque en campo todas esas larvas se parecen, ¿sí? Esos son insectos muy pequeños, dípteros. Entonces, todos estos cecidómidos son muy parecidos. También lo hemos encontrado y reportado en Lima, Tahití. Aquí vemos el botón floral de Lima, Tahití. Y en Lima, Tahití daña la estructura floral y también daña el fruto pequeño. Pero ese es otro ejemplo donde tenemos mezclas de especies de Prodiplosis. Entonces, no solamente está longifila, sino que en Lima, Tahití está Prodiplosis florícola. En campo no es posible decir esto, ¿sí? Si yo voy a campo y me pongo a muestrear los botones florales, pues yo voy a ver todo igualito, entonces voy a asumir que todo es Prodiplosis longifila. Nosotros trajimos al laboratorio, hicimos el seguimiento hasta la obtención de adultos y llevamos a la identificación de adultos de Prodiplosis, que ya les voy a mostrar. Aquí tenemos los adultos de longifila y de florícola. Esos adultos se parecen también, o sea, en campo, bueno, en campo es muy difícil ver realmente adultos de Prodiplosis longifila, a menos que uno se meta al cultivo después de las 5:30 de la tarde o llegue muy temprano. Ahí sí va a haber bastantes adultos, de resto durante el día no. Entonces vemos que ellos se parecen en estado adulto y son idénticos en estado larval cuando uno está en campo. Entonces ahí llamo yo la atención. Hay que tener certeza de que estamos ante Prodiplosis longifila haciendo una buena identificación taxonómica. Aquí vemos una placa de Prodiplosis florícola. Por alguna razón que no sé, la imagen que yo tenía de Prodiplosis longifila se salta, no sé qué pasa, pero salta la imagen. Y lo que tenemos aquí es el aparato reproductivo masculino, que es el que, de los machos, quiero decir, de Prodiplosis, en el que se basa la identificación taxonómica. Esto significa que para una identificación morfológica hay que montar placas de prodiplosis para mirarlas al microscopio y poder determinar la forma. Bueno, aquí, digamos, por la experiencia, yo veo una membrana, pero si uno no está familiarizado, pues no va a haber esa membrana que nosotros ya podemos reconocer y decir, ah, esto es florícola y no es longifila. Longifila no tiene esa membrana, ¿cierto? Que está aquí en esta zona, que se ve solamente con placas, pero como les digo, por algún motivo está saltando esa diapositiva. Esta información sobre Prodiplosis florícola ya fue publicada, ¿cierto? Con colaboración de nuestro grupo y un grupo de investigadores de la Universidad del Valle con quien hemos trabajado el tema de Prodiplosis. Aquí es otro buen ejemplo de la importancia de la identificación taxonómica. Antes de que nosotros empezáramos en nuestros estudios, estaba reportada Prodiplosis longifila en ají, en Capsicum frutescens. Nosotros estuvimos, obviamente, haciendo trabajo de campo, colecta de material, pero nuevamente no era Prodiplosis longifila en campo igualita a las larvas. Cuando lo llevamos al laboratorio, obtuvimos adultos diferentes y entonces no era o no es Prodiplosis longifila lo que está en ají. Es Dasyneura, otro cecidómido, que ocasionalmente, muy ocasionalmente, causa pérdidas económicas. Bueno, aquí tenemos la descripción morfológica de Dasyneura, que es el otro cecidómido. Nuevamente tenemos el aparato reproductor masculino, o sea, los machos, y tenemos acá esta estructura que se llama el gonostilo, y la manera como el gonostilo se ubica y abre
permite diferenciar también especies con identificación en montajes en placas. Miren el adulto, pues se parece, o sea, todos ellos son bastante parecidos. Con relación a la distribución geográfica de Prodiplosis longifila, los datos que nosotros tenemos, que como les digo son asociados a lima Tahití, a tomate y a pimentón, hicimos un muestreo en todos estos departamentos que ustedes ven allí, y Prodiplosis está distribuido en toda la zona tomatera, puede producir unos daños o produce unos daños terribles, ¿cierto? Hemos visto pérdidas hasta del 100% en tomate y seca, tiene una saliva tóxica que seca el follaje, por eso le dicen la negrita. Y con modelación, haciendo la distribución, modelando la distribución potencial de la plaga, vemos que Prodiplosis, lo que está en rojo, que indica de la probabilidad de ocurrencia, va a estar ubicado en los Andes y en los valles interandinos, ¿cierto? Que es básicamente la distribución que nosotros tenemos con relación a esos cultivos que nosotros hemos estudiado. Las tres variables que aparecieron la modelación fueron como importantes para Prodiplosis, para su distribución, la altura, la humedad relativa y la temperatura. Lo encontramos máximo a 2160 metros a campo abierto, y pues sabemos que en el trópico alto, a mayor altura, menor temperatura. Entonces, la temperatura probablemente está afectando, como con otros insectos, su tiempo de desarrollo, ¿sí? Probablemente tiene una afectación sobre el desarrollo de este insecto, y hace que baje la incidencia a campo abierto. La temperatura también es una variable que tiene un efecto en la lluvia, la humedad relativa representada en la lluvia, tiene un efecto, y pues cuando llueve las larvas son lavadas del follaje, y una alta humedad y una baja concentración de oxígeno deben matar las pupas, el estado de pupa que se está desarrollando en el suelo. Con relación a la distribución mundial de Prodiplosis longifila, tenemos entonces que está distribuido en Sudamérica, en Colombia, en Ecuador y en Perú, ¿sí? Y hay una buena información en la base de datos de la EPO, que es la Organización Europea de Protección de Plantas, sobre esta plaga, ¿sí? Nosotros también participamos con el grupo en construir esa fuente de información. Aquí en Estados Unidos aparece en el estado de Florida, porque hacia los 80 fue una plaga que causaba daño económico en cultivos de cítricos. Aquí vemos, digamos, nuestra participación en el grupo de investigación con la información que está disponible en esa página de la EPO. Bueno, como se me saltó una diapositiva, quiero, digamos, recalcar que la identificación taxonómica de Prodiplosis es posible, no solamente montando placas, ¿cierto?, para ver la genitalia del macho, que es la característica principal que determina la especie, sino que también está disponible el código de barras del DNA basado en el DNA mitocondrial, y ese es un trabajo de la Universidad del Valle, de un grupo de investigación del profesor Nelson Toro, con el cual nosotros tenemos una participación también. Entonces, ellos, ese grupo, en colaboración con nosotros, utilizando el código de barras que está en el DNA de la mitocondria, lograron identificar también todas esas muestras de prodiplosis que nosotros colectamos a lo largo de Colombia, pues todo quiero decir pequeñas muestras de todas las zonas muestreadas, y ellos hicieron un trabajo bien interesante
tratando de ver si la cordillera de los Andes era una barrera que separaba poblaciones de Prodiplosis longifila. ¿Sí? Ahí veíamos en el mapa de distribución que Prodiplosis está en los Andes, en valles interandinos, y aquí vemos las diferentes localidades al lado y lado de la cordillera, ¿cierto? Que aquí vemos las distancias que separaban esos dos sitios al lado y lado de la cordillera. Perdón, aquí lo que estamos viendo es la diferencia, pero en altura, ¿no? Sobre metros, sobre el nivel del mar, ¿cierto? Tratando de homogeneizar esas muestras. Entonces, el resultado indica que la cordillera de los Andes no es una barrera que permita que haya estructura poblacional, ¿sí? Que haya diferencias poblacionales en Prodiplosis longifila, lo que indica que hay una homogeneidad genética y que hay una sola unidad taxonómica de Prodiplosis longifila en tomate. Esto posiblemente se debe a que el tomate se mueve, ¿cierto? Se comercializa, las plántulas de tomate se mueven de un sitio a otro y Prodiplosis se ha podido distribuir pasivamente por el hombre a lo largo de diferentes zonas en Colombia. Esa información ya está publicada, ustedes pueden mirar con mayor detalle y pues allí también tuvimos una participación en el grupo de investigación. En el título teníamos el término biotipos, pues realmente podemos decir que hay biotipos de Prodiplosis longifila. Cuando se sospecha de que hay biotipos o los biotipos han sido en gran parte la información generada a partir de diferencias en variables biológicas del insecto que se esté estudiando. En el caso de Prodiplosis longifila, realmente no hay suficiente información de las diferentes variables asociadas a Prodiplosis, variables poblacionales, para tener, digamos, la idea de que hay biotipos. Nosotros tenemos, por ejemplo, diferencias en parámetros como tiempo de desarrollo, ¿sí? Tanto en tomate como en lima Tahití. Y realmente la biología molecular, el hecho de que ya están las secuencias de Prodiplosis longifila disponibles, ¿cierto? En el banco de genes, pues ha permitido profundizar más en estos aspectos y tener una información mucho más detallada y, digamos, más refinada de lo que está pasando con Prodiplosis longifila. Y aquí estoy utilizando una diapositiva de la doctora Diana Duque Gamboa que compara aspectos de Prodiplosis longifila entre Estados Unidos y Suramérica, que son las zonas donde está distribuida. En Estados Unidos, en rutáceas, un problema como plaga, ¿no? En rutáceas. Y en Sudamérica tenemos problemas en solanáceas, en rutáceas, en espárragos, porque por ejemplo en Perú es una plaga en espárragos. Yo sé que hay un reporte, ¿cierto? En Ruscus, vi el resumen en Socolén de los autores Quinche y Ramírez del 2022. Con relación a la oviposición, tenemos que en rutáceas solamente ovipositan los botones florales, mientras que en estas otras plantas puede ovipositar en los tejidos foliares tiernos, en los botones florales, en los frutos tiernos. Entonces empiezan como a marcar unas diferencias y esto hace que este tipo de oviposición hace que en rutáceas se alimente realmente de la estructura floral, mientras que en estas otras plantas se puede alimentar en los botones florales, en los brotes foliares, en hojas, en frutos. Entonces, con base en estas diferencias que se estaban marcando,
el grupo de la Universidad del Valle con la doctora Diana Duque y utilizando DNA mitocondrial como forma de identificación. Y como les digo, ya están disponibles esas secuencias. El grupo de ellos pudo determinar que hay una diferencia muy alta en las secuencias de ese DNA mitocondrial. Hay una diferencia superior al 3% que indica que no hay una correlación entre distancias genéticas y distancias geográficas y que en realidad el hecho de que esté por encima del umbral del 3% se puede sugerir, se ha sugerido entonces que Prodiplosis longifila de cítricos y Prodiplosis longifila en tomate son especies crípticas, o sea, mucho más profundo que decir que son biotipos. Y esto significa, ¿cierto?, que este insecto parece haberse especializado, o sea, una línea de Prodiplosis se fue por cítricos, una línea de Prodiplosis se fue por solanáceas, que es lo que se considera como una unión, una fidelidad al hospedero. Esto pues tiene unas implicaciones grandes en los manejos, sobre todo en control biológico. ¿Sí? Porque ya si yo estoy pensando que lo que hay allí son especies crípticas, muy probablemente los controladores biológicos no van a funcionar igual en el caso de los parasitoides y más adelante les voy a mostrar algo interesante que nosotros hemos encontrado. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? Lo que ha sido la historia de la utilización del DNA mitocondrial y este es el umbral, ¿cierto? O sea, el que yo les acabo de mostrar está mucho más por encima del 3%, lo cual sugiere, es una sugerencia, de que allí lo que tenemos son especies crípticas. Eso obviamente hay que probarlo, ¿cierto? Hay que seguir con otro tipo de estudios, por ejemplo, tratar de que haya cópula entre los insectos que están de tomate, que vienen de tomate y los Prodiplosis que vienen de cítricos, ¿cierto? A ver si realmente ya hay una separación y una barrera en cuanto a la capacidad de reproducción de ellos. Eso ya fue publicado. Si ustedes quieren conocer más, aquí está la publicación en la cual también participó nuestro grupo de interacciones tritróficas. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Como haciendo un resumen, para el caso de Dacineura, tenemos la identificación, no tenemos la identificación morfológica, pero, por ejemplo, sí está la secuencia del código de barras. Para el caso de Prodiplosis longifila, tenemos las tres características. Para Prodiplosis longifila está la identificación morfológica claramente establecida. Aquí en la Universidad Nacional tenemos una colección de placas de todo el material que nosotros montamos. Las secuencias del código de barras y la identificación molecular ya están disponibles. Esta herramienta de identificación molecular es muy importante, ¿cierto? Para realmente decir que hay Prodiplosis longifila. ¿Sí? Recalco, aunque parezca como repetitivo, pero por ahí hay que empezar. ¿Sí? Tener la certeza de que estamos ante Prodiplosis longifila y no ante otro insecto. Con relación a Prodiplosis florícola, estamos también con la misma posibilidad de información, ¿sí? Entonces, para ambas está disponible. En el caso de cítricos y con Prodiplosis florícola, no sabemos si eso es una plaga, no sabemos si eso es un problema, ¿cierto? Nadie ha estudiado eso, como tampoco nadie aquí en Colombia ha estudiado la incidencia o el problema que se cause con Prodiplosis longifila, a lo mejor no se causa. ¿Sí? Bueno, estrategias de control sugeridas para Prodiplosis longifila. La primera sugerencia es disminuir la aplicación de insecticidas sobre Prodiplosis longifila. Prodiplosis ha sido muy presionada
por los insecticidas, ¿sí? Y eso ha sido gran causa del problema que tenemos ahora. Y lo digo en tomate, que es, digamos, donde nosotros hemos trabajado. Hay una sobreutilización de plaguicidas en tomate. Esos son datos nuestros de la tesis de un estudiante de maestría que muestra la cantidad de productos que son utilizados para control de prodiplosis. Entonces, hay que bajarle a la aplicación de insecticidas y básicamente el producto que ha tenido recientemente o que tuvo mayor impacto sobre prodiplosis fue la molécula espirotetramat, ¿cierto? Que empezó a utilizarse demasiado. Todos los que vemos aquí son ingredientes activos utilizados contra plagas de tomate, ¿sí? O sea que la cuestión es que no solamente el dimetoato o el metomil le van a caer a tuta, ¿cierto? Se hace una aplicación y entra también incidencia del producto sobre prodiplosis longifila. Pero espirotetramat, que ustedes ven aquí, pertenece al grupo 23 del Irak. Es un producto que afectaba la síntesis de lípidos de prodiplosis y por lo tanto la posibilidad de producción de nuevas membranas celulares, lo que afectaba su regulación. Es un producto que ya realmente tiene muy poca efectividad sobre la plaga, sobre prodiplosis. En el pasado tuvo un buen efecto, pero precisamente nosotros medimos en un trabajo de campo la efectividad. Son 3 lotes comerciales de tomate acá en el Valle del Cauca, donde se estaba utilizando espirotetramat con otros productos y encontramos que el número promedio de larvas era muy alto, ¿cierto? Y fue mayor que el número promedio que estaba reportado en otros estudios. Encontramos 7,6, 13,7 y 21 larvas por foliolo. Pero lo que más nos llamó la atención es que en las mediciones que hicimos, el número de larvas al final del cultivo eran más altas que el número de larvas cuando se inició el estudio. O sea, a pesar de esas aplicaciones, esas flechitas que ustedes ven ahí, son aplicaciones de insecticidas, lo cual sugiere o indica pues que los insecticidas no están haciendo un efecto. A raíz de este trabajo que hicimos en campo, también obtuvimos una información que nos pareció interesante. Eso que ustedes ven aquí son la floración en tomate y después de la floración, por ejemplo, claramente en el lote C hay un incremento en las larvas de prodiplosis longifila y en el lote B, antes de la floración, era más baja la presencia de larvas, pero luego aumenta. Entonces, pareciera que los adultos usan algún tipo de información derivada de las flores para copular, ¿cierto? Pareciera. ¿Sí? Esa es la palabra que estoy utilizando. Bueno, esto también ya lo publicamos y ustedes, aquí tenemos el logo del grupo de interacciones tritróficas y ustedes pueden consultar la publicación. Dentro de las estrategias, hay que definitivamente incrementar las estrategias de control biológico, ¿sí? Yo pienso que el control biológico es un control duradero si uno encuentra el agente de control indicado y que es, entonces eso nos va a permitir tener una buena regulación de la plaga. Y la primera estrategia sugerida es control biológico por conservación. Y aquí, ¿cierto? Hay que como revisar un poco la historia, porque en Estados Unidos, que yo les contaba que Prodiplosis longifila fue un problema en cítricos, apareció espontáneamente una avispa parasitoide del género Sinopeas, que es de la familia Platygasteridae, y el doctor Jorge Peña, que estaba a cargo del manejo de esta situación, me dijo que para ellos y su grupo
gran parte de que se resolvió ese problema con prodiplosis allá fue por este parasitoide. Sí, apareció espontáneamente, pero con unos niveles muy altos de parasitoidismo, lo que permitió regular a prodiplosis. En Perú se ha multiplicado, reproducido Sinopeas sp también, y se ha liberado continuamente, o se liberó continuamente durante una época en espárragos con buenos resultados. Entiendo que van a retomar esas liberaciones de sinopeas. Aquí tenemos el caso para Perú, ¿cierto? Un ejemplo de la ficha que ellos utilizaban, indicando cómo y cuándo hacer esas liberaciones del parasitoide sinopeas. Entonces, aquí vemos un dato interesante del Perú. 50-80% de parasitoidismos cuando no hay aspersión de insecticidas. Con aspersión de insecticidas, el parasitoidismo pues casi que desaparece, porque definitivamente los insecticidas tienen un efecto negativo sobre estas avispas y sobre controladores biológicos. Estos son resultados nuestros, de nuestro grupo de investigación. Con nosotros hicimos ese recorrido en Colombia. También buscamos los parasitoides y encontramos estas dos especies de parasitoides asociadas a cultivos de tomate. Pero aquí es importante como resaltar que nosotros logramos ver estos parasitoides y encontrar los parasitoides, pero en lotes abandonados. O sea, cuando el agricultor decía, yo ya no voy a aplicar más insecticidas, dejaba el tomate allí y ya se iba. Entonces nosotros recuperábamos todo ese material de prodiplosis que tenía pupas que ya estaban parasitadas, las llevábamos al laboratorio y podíamos obtener. Igualmente, aquí en la Universidad Nacional pusimos un lote de tomate al frente y le hicimos un manejo básico al lote, no insecticidas, cero insecticidas, solamente el manejo contra enfermedades, y logramos un alto valor de parasitoidismo en nuestro tomate aquí en Palmira, y eso indica, ¿cierto?, el efecto negativo de los insecticidas. Yo no utilizo los valores de parasitismo que nosotros encontramos porque considero que no fue bien calculado. Siempre me parece que han sido sobreestimados lo que nosotros obtuvimos, entonces no los uso. Pero eran muchos parasitoides lo que logramos tener. Y aquí vemos el caso de cítricos. Entonces, en cítricos encontramos a Curbicauda, a Reticulatifrons y a Sinopeas varipes, ¿sí? Otras especies de parasitoides. Y aquí les quería mostrar, porque estos resultados que soportan la hipótesis de que Prodiplosis longifila tiene especies crípticas en cítricos y en tomates. Porque si ustedes ven aquí, por ejemplo, miremos la columna de tomate, tenemos Reticulatifrons, 45 individuos, varipes 48, muy poquitos Reticulatifrons aparecen en Lima, Tahití, y bien interesante, Sinopeas afina curbicauda aparece en cítricos, pero no aparece en tomate. Entonces, muy probablemente el parasitoide, con su gran poder de detección de hospederos, puede lograr diferenciar, ¿cierto? Entonces, unos parasitoides están en cítricos y otros están en tomate. Eso se vuelve muy importante en los manejos, ¿cierto? Entonces, yo no podría generalizar por ejemplo, si fuera un problema en cítricos, que no lo sabemos, si Prodiplosis longifila es un problema en cítricos, no tenemos ni idea, está allá, pero no sabemos si es un problema, pero no podríamos, por ejemplo, utilizar Reticulatifrons, que es muy abundante en tomate, pero es muy escaso en cítricos. O lo contrario, decir, vamos a liberar o vamos a multiplicar Curbicauda para ponerlos en tomate, cuando en tomate no están, sino que están asociados a cítricos. Aquí vemos a Sinopeas
Afina curdicauda, en botones florales en Lima, Tahití. Es una avispita muy linda y ella busca a Prodiplosis longifila o a Prodiplosis florícola también, porque están ahí mezcladas, en este caso en el botón floral de Lima, Tahití. Esto también ya está publicado. Ustedes pueden acceder a la información si quieren conocer más sobre este tema. Bueno, entonces una estrategia, ¿cierto?, para ese control biológico por conservación sería la multiplicación in situ de estos parasitoides en plantas hospederas de Prodiplosis longifila. Entonces, a nivel de campo, hay que aumentar la investigación con relación a cuáles son las plantas hospederas silvestres que están ayudando a multiplicarse a Prodiplosis longifila. Aquí tenemos como fuente EPO y vemos que hay varias especies de plantas de crecimiento espontáneo que están permitiendo la multiplicación de Prodiplosis longifila. Y lo que tenemos acá abajo es lo que está reportado en Ecuador, y lo que tenemos acá arriba es lo que está reportado para el Valle del Cauca. Sí, está reportado la Portea estuans por Delgado en 1999, y nosotros en el grupo de investigación hemos reportado a Wedelia y a Espilantes como plantas hospederas alternas de Prodiplosis, ¿sí? Y eso facilitaría en un momento determinado la multiplicación en campo, in situ, de estos parasitoides. Es muy importante también conocer quiénes son los depredadores de Prodiplosis longifila. Nosotros tenemos muy poca información al respecto acá, ¿cierto? Falta, yo creo que un grupo grande, fuerte, que estemos trabajando en esto. Y vemos que, por ejemplo, en otros países como Ecuador y Perú, Fernando Díaz Silva, lo que fue el grupo del ingeniero Osvaldo Valareso, reportaron depredadores asociados a pupas de Prodiplosis longifila en suelo, y reportados asociados una diversidad de enemigos naturales en la parte aérea del tomate. Sí, realmente en Colombia no sabemos, todavía no tenemos mucha claridad, falta estudiar más este componente. E igualmente también tener la certeza de quién come, ¿cierto? ¿Quién es el depredador? Sí, o sea, hay también ahora técnicas moleculares que permiten encontrar el DNA de la presa dentro del depredador para tener la certeza de quién se lo come. Igual, los depredadores generalistas, uno asume que van a tener un impacto sobre las larvas en este caso. Por lo tanto, la protección, la conservación de estos enemigos naturales es fundamental. Y muy probablemente lo que ha pasado con Prodiplosis es que se le han ido quitando, eliminando estos enemigos naturales por la fuerte aplicación de insecticidas que hay contra esta plaga, y eso es un tema que hay que retomar urgentemente. Con relación a la multiplicación in situ, por ejemplo, de depredadores como Coccinellido y Podamia convergens, nosotros hemos logrado multiplicar este depredador en esto que ustedes ven aquí, esa pequeña caja de malla, una jaula. Aquí lo que tenemos adentro es marihuana macho, Parthenium, Pterophorus, que hay una fidopresa que lo vemos aquí, que se llama Uroleucus nigrotibium, que se mantiene muy asociado con esta planta. Y nosotros hemos logrado multiplicar el depredador Hipodamia convergens así en campo, o sea, no metiéndolo al laboratorio, que vuelve las cosas más difíciles cuando uno no tiene la infraestructura. Si uno tiene la infraestructura, bien, pero cuando uno carece de la infraestructura,
Entonces, este tipo de formas de multiplicación son fáciles de hacer y yo pienso que, por ejemplo, hipodamia está reportado como depredador de producción longifila. Uno puede ayudar a subir las poblaciones de estos depredadores haciendo multiplicación in situ de ellos. La otra posibilidad, y hay que explorarla urgentemente, es el control biológico aumentativo, ¿sí? Nosotros tenemos una gran producción de agentes de control biológico y hay que probarlos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, tenemos Steinernema y Heterorhabditis bacteriófora que son producidos actualmente. Uno puede acceder, comprarlos, se los envían porque hay reportes, ¿cierto?, a nivel mundial, ¿cierto?, de la utilización de estos nemátodos entomopatógenos para estados de larvas prepupas y de pupas. Entonces, esto, digamos, nos invita a que exploremos, a que hagamos más investigación, a que probemos estos agentes de control biológico para tratar de poner, ¿cierto?, unas prácticas sanas en el manejo de esta plaga. Igualmente, hongos entomopatógenos, ¿cierto? Hay que probarlos. Tenemos una gran producción de estos hongos entomopatógenos en Colombia y uno revisa la literatura referente a hongos entomopatógenos, ¿cierto? Y si es como informaciones contrarias, por un lado, tenemos este trabajo con relación a, no a prohiplosis, ¿no? Con relación a otros cecidomídeos, Contarinia nasturti, y, por ejemplo, buena mortalidad de estas larvas en el laboratorio, pero desempeño pobre en campo de estos hongos. Por otro lado, Brica y colaboradores dice que Boveria, que no mató las larvas de tercer instar de otro cecidómido. Entonces, la invitación es que tenemos que probar, es que tenemos que empezar a utilizar los insumos que están disponibles y tratar entonces de encontrar agentes de control biológico que permitan hacer control biológico aumentativo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de Perú, para espárragos, la combinación de Boveria baciana y Lecanicidium lecani disminuyeron el daño durante 16 días en espárragos en campo. Entonces, hay que hacer, hay que investigar, hay que utilizar. Aquí tenemos Boveria baciana y Metarricium aplicados en riego, 53% de las pupas con micelio, o sea, lograron infectar las pupas de prodiplosis con estos hongos entomopatógenos. Tenemos depredadores producidos en Colombia, ¿cierto? Tenemos Chrysoperla carnea, Chrysoperla rufilabris, tenemos Orius insidiosus, Celus. Hay que probarlos, hay que hacer investigación, ¿sí? Enfrentar estos depredadores a prodiplosis para tratar de conocer su efectividad, ¿cierto? Y si son insumos que pueden ser incluidos en planes de manejo. Bueno, ya finalmente, para terminar, la otra estrategia propuesta es desarrollar un atrayente para monitoreo y control de Prodiplosis longifila. Y aquí es importante mostrar que a nivel mundial los cecidómidos son unas plagas muy bravas, muy duras, y las que les he puesto figuritas como Malletiola destructor, Contarinia nasturti, Dacineura oxycocana, Citodiplosis moselana, que son son plagas duras. Para ellas existen ya feromonas que permiten su monitoreo y por lo tanto permiten también acoplarle estrategias para control, para matar adultos de estos cecidómidos. Entonces, se ha estudiado y ya están disponibles comercialmente estas mezclas
Y mi sugerencia, o estoy realmente muy interesada en el tema de poder desarrollar un atrayente. Entonces, aquí tenemos lo que fue la tesis de maestría de un estudiante nuestro, Santiago Erazo, cuyo objetivo era saber si Prodiplosis longifila producía una feromona sexual, ¿cierto? Dadas las características morfológicas que presenta. Y él determinó que efectivamente Prodiplosis longifila hace un llamado sexual durante la escotofase. Hicimos experimentos a nivel de laboratorio y experimentos a nivel de campo, ¿cierto? Para determinar atracción. Y realmente Prodiplosis sí tiene hace un llamado sexual. Las hembras emiten una sustancia que atrae a los machos y estamos en ese proceso tratando de estudiar qué ocurre, ¿cierto? Estamos en colaboración con investigadores de la Universidad Industrial de Santander, con el doctor William Hidalgo y su grupo, y haciendo análisis del contenido químico que hay allí, que tiene prodiplosis cuando hace el llamado sexual. Y ya, pues, estudios preliminares han podido determinar que hay unos compuestos muy típicos de feromonas sexuales. Y esos resultados no están publicados todavía, estamos en proceso, ¿cierto?, de profundizar en esto, pero ya los presentamos en Argentina el año pasado en el Congreso de Ecología Química y estamos con toda la intención de poder profundizar en este tema porque se permitiría tener una estrategia de monitoreo de este insecto en campo y, como les digo, asociarlo a algunas técnicas para matar adultos. Bueno, ya era el fin, es el fin, y pues no quería terminar sin agradecer a todos los investigadores que han contribuido al conocimiento de esta plaga tan importante como Prodiplosis longifila. Acá tenemos el grupo de estudios ecogenéticos y biología molecular de la Universidad del Valle con el profesor Nelson Toro, quienes fueron sus estudiantes de doctorado y de maestría y contribuyeron en toda la parte de la biología y la identificación molecular. Al doctor John Selvaraj de la Universidad Nacional, Adriana Martínez de la Universidad Nacional, con toda la parte de la modelación de la distribución. Los estudiantes, aquí vemos 3 de los estudiantes de la Universidad Nacional, del Grupo de Investigación e Interacciones Tritróficas, que participaron en gran parte de esta investigación, al doctor Gagné, taxónomo experto en Prodiplosis longifila, fue quien describió la especie y nos ha apoyado en la identificación, el doctor Jorge Peña, el doctor Peter Bull, quien identificó los parasitoides, el herbario de la Universidad Nacional, que nos ha ayudado con la identificación de las plantas, el último grupo de estudiantes que nos tocó gran trabajo de campo durante la pandemia. Gracias a ellos, si no es por el apoyo de los estudiantes, pues es difícil realmente hacer investigación. Tenemos a Francisco, a Juan Fernando Ángel, Giancarlos Achipi de la Universidad Nacional. Y finalmente, aquí tenemos al doctor William Hidalgo de la Universidad Industrial de Santander, a su grupo de estudiantes con quienes esperamos profundizar el estudio de la feromona sexual de este insecto, y a los agricultores, técnicos e ingenieros agrónomos que nos han ayudado muchísimo y nos siguen ayudando cada vez que pueden, y yo les solicito ayuda, que si tienen tomate, que si tienen prodiplosis, que si podemos ir, y son muy amables y muy queridos. Bueno, entonces creo que eso es todo lo que tenía para presentar en el día de hoy sobre esta plaga. Muchas gracias.